El director de cine Frank Capra dijo: una corazonada es la creatividad tratando de decirte algo. Mi nombre es Javier Jerez, bienvenidos a Cinequanon. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo programa de Cinequanon de la radio UMH. Dar las gracias como siempre a Alex García, coordinador de Alumni, y a la radio UMH por acogernos siempre en su estudio. Y hoy quiero dar las gracias también a Ángeles Gallar, que estuvo con nosotros en el programa Indiana Jones, que siempre me ayuda a la hora de conseguir a los invitados y que no ha podido venir a este programa y que se lo ha perdido, así que desde aquí pues le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, hoy vamos a hablar de cine de los 80, casi nada. Y para ello tenemos aquí a una mujer que no es mala, es que la han dibujado así, Dácil Hernández, graduada en Bellas Artes y especialista en comunicación audiovisual. Bienvenida, Dácil. Muchas gracias. ¿Tienes ganitas o qué? Uf, ¿unos nervios? No hace falta que lo demuestres que tienes ganas. Dácil ha venido lesionada. Bueno, es una persona que debería de comer después de medianoche para que se reproduzca, porque necesitamos a más gente como él. Tenemos con nosotros a Manuel Sánchez, profesor de microbiología en el grado de biotecnología de la UMH y un habitual ya del programa. Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo llevas esto de cine de los 80? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bueno, vamos a ver, es que para que te hagas una idea, para mí los 80 es que empecé siendo adolescente y acabé con la carrera en aquella época, o sea que fue una de las grandes etapas de mi vida, por decirlo así, o sea... Y, capitán, mi capitán, tenemos con nosotros a Joaquín Juan Penalba, que es profesor de literatura de la UMH y también estuvo con nosotros en el programa Indiana Jones. ¿Qué tal, Joaquín? Bueno, no soy el profesor Keating, pero ya me gustaría. Encantado de estar aquí, claro. Y tenemos con nosotros a una persona que ha visto cosas que nosotros no creeríamos, que es Sami Nache, profesor de guión del grado de comunicación audiovisual de la UMH y director de animación. Bienvenido, Sami, ¿cómo estás? Encantado, Javi. Pues nada, vamos a hablar de cine en los 80, pero antes de nada deciros que tengo aquí una chocolatina con una película supuesta secreta. Esta película es un clásico de los 80 y el que la diga, pues se lleva esta chocolatina. Es una película que yo creo que no recordáis. Y si al final del programa nadie la ha dicho, la chocolatina me la como yo. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a empezar con una cosa. Vamos a ir por orden, va a empezar Sami, vamos a ir así, y cada uno de nosotros va a decir un título de los 80. Y vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Cuando lleguemos a un punto en el que ya no nos salga nada, entonces comenzamos el programa. Sami, una película de los 80, la primera. Top Secret. Conan. Blade Runner. El hombre elefante. E.T. Regresa al futuro. Lulu. El crack. Carros de fuego. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Cristal oscuro. ¿Qué me pasa? Bloqueo. Top Gun. Tocan otra vez. El Imperio contraataca. Volver a empezar. Indiana Jones. El retorno de Jedi. Inmortales. Los inmortales. Elegidos para la gloria. Poltergeist. En los límites de la realidad. Pesadilla en el Mestre. La misión. Amadeus. Terminator. Aterriza como puedas. El Club de los 5. Run. Hannah y sus hermanas. Rocky. Delitos y faltas. Rambo. Sí. Rambo cualquiera. Míticas, de las clásicas, de las míticas. Arde Mississippi. Aliens, el regreso. Mad Max. El sur. El color púrpura. La ida halcón. Good Morning, Vietnam. Abyss. El imperio del sol. La cosa. Heavy metal. Los intocables. El secreto de la pirámide. La mosca. Cada banda más. Terciopelo azul. Hechizo de luna. Los Goonies. Cazafantasmas 2. La chica de rosa. El resplandor. El imperio del sol. Depredador. El Imperio del Sol creo que lo había dicho Sami. ¿Sí? Sí. La cambio. Bueno, a donde quería llegar es a que como nos pongamos así, tardaríamos horas y horas y horas. El cine de los 80, o sea, ¿qué pasó en los 80? ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué edad teníamos? ¿Cómo vivimos el cine de los 80? ¿Qué es para nosotros el cine de los 80? El cine de los 80 para mí es todo. O sea, yo creo que soy quien soy, para bien o para mal, gracias al cine de los 80 porque, bueno, coincidió. Yo soy de 78, entonces digamos que mi personalidad se formó empapándome de cine de los 80. Y además yo es que, bueno, desde pequeño era muy cinéfilo. Mi padre traía las películas del videoclub y nos comíamos yo y mis hermanos cada película y a mí me influía. O sea, me influía hasta el punto de que a mí me gustaba mucho dibujar historietas de pequeño y siempre que veía una película que me impactaba, luego trataba de imitar esa película dibujándola en forma de historieta. Y ahí fue un poco cuando me inspiró esto de cine y por eso también creo que luego me he querido dedicar a esto.
¿Qué edad tenías tú? Dices que eres del 78. Exacto. Entonces, vamos, eras un pequeñín. Toda mi preadolescencia. Porque si no me equivoco, aquí somos todos o de los 80 o de finales de los 70, ¿no, Joaquín? No, yo soy muy mayor. Tú eres un poquito más mayor. Bueno, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo viviste tú el cine de los 80? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo lo viviste? Sammy es del 78, yo soy del 76. El cine de los 80 es mi memoria sentimental. Es mi memoria no solo cinematográfica, sino también la memoria sentimental. Además coincide con una época estupenda en muchas cosas, porque todavía se iba mucho al cine, luego empieza a ver cine en casa a través del VHS y las televisiones, bueno, es verdad que hasta finales de los 80 no empiezan las privadas, pero la televisión hacía un ejercicio didáctico sobre el cine que, bueno, que ya no hace, pero que entonces era fundamental y entonces lo grabábamos cuando ya se podía los programas y los veíamos también. Construye, los mejores recuerdos que tengo del cine son de esos años. Dácil. Tú eres jovencita, ¿eh? Yo jovencita, sí, yo soy del 81. Bueno, totalmente crecida jovencita. en los 80. Entonces, pues igualmente, pues toda mi infancia y preadolescencia en los 80, disfrutando de los días que tenía libre mi madre para ir al cine en la Gran Vía. Lo cual era impresionante para una niña pequeña. Y luego también teníamos en beta y VHS. Beta por la mejor calidad y el VHS porque podíamos grabar más tiempo cosas. Entonces, pues grabábamos todas las películas que ponían y las veíamos una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. O sea, hay películas de los 80 que he podido ver a lo mejor más de 50 veces, seguro. ¿Y ya de pequeñita te llevaban al cine o eres como Sí, mi desde generación? pequeña mi madre trabajaba y éramos ella y yo solas. Cuando ella libraba era cine, ni parque ni nada, cine. La primera película que yo vi en el cine fue Fantasía. Con 9 años estaba viendo o con 11 años estaba viendo Cyrano de Bergerac, que es del 90, perdón. Pero me acuerdo que llorando como una magdalena, como si fuera eso, vamos. Muy bien. Manuel, ¿qué tal? Como tú ya en los 80 eras un adolescente. Mira, yo empecé con los 15 años y acabé con 25. Entonces, imagínate, o sea, me pilló todo el final de la adolescencia y el comienzo de la madurez, o sea, porque... Y entonces, pues sí, realmente, pues como vosotros, que es que te influye un montón el cine de esa época a mí... O sea, es que, vamos, recuerdo un montón de cosas porque, ya te digo, o sea, ir con los amigos, al final ir con la novia, o sea, en fin, todo ese pasaje, digámoslo así, vital, la carrera, todo, o sea... Entonces, bueno, pues tengo muchísimos recuerdos de esas películas. A mí me pasa algo parecido a Joaquín. Cuando yo intento recordar mi infancia, está totalmente ligada al cine y, lógicamente, ligada al cine de los 80. Y bueno, en aquella época tardaban un poquito en llegar a la televisión, por lo tanto se estiraban más en el tiempo, ¿no? No es como ahora que parece que va todo más rápido, está en el cine, enseguida va al Blu-ray, del Blu-ray enseguida va a las plataformas. La mayoría del cine de los 80 del que yo estoy totalmente enamorado, lo vi a principios de los 90 con el VHS. Y bueno, ¿cómo nos ha afectado también profesionalmente, Sammy? Es decir, tú has dicho que te dedicas a lo que te dedicas gracias a las influencias positivas, que ahora hablaremos largo y tendido de la magia y de la maravilla que sucedió en el cine de los 80. Sí, bueno, para mí es que cada película que veía en los 80 y que me impactaba era como una inyección de creatividad y de inspiración, porque... A mí lo que me gusta en mi profesión es contar historias, sea con la técnica que sea. Luego, bueno, por circunstancias me he dedicado más a la animación, pero al final lo que me gusta es contar historias y para mí yo creo que todo mi background que tengo, creativo, es gracias a esas pelis que me impactaron tanto en los 80 y bueno, que al final han formado un poco mi personalidad, tanto cinematográfica como fuera de cine, o sea, en mi forma de ser también cotidiana, yo creo que me ha influido también. Y sí, era un estímulo para mí, un estímulo de creatividad y una inyección de imaginación, que yo creo que eso que caracteriza ese tipo de cine de los 80. Y Joaquín, ¿tú te dedicas a ser profesor Sí. por alguna película en concreto? Pues curiosamente, El Club de los Poetas Muertos es una película con la que yo me he reconciliado después, pero entonces en mí en su momento no me parecía, en fin, es que era un poco gafapasta entonces me daba la sensación de que banalizaba, trivializaba la poesía, pero no, luego me he reconciliado con ella, pero lo cuento en clase, lo digo de una manera clara. Yo no me terminaba, en su momento
no le terminaba, pero me parece una maravilla absoluta con la que me he reconciliado. Yo soy como García dice, yo me dedico al cine, pero lo que me gusta de verdad es el fútbol. Entonces, yo me dedico a la literatura, pero lo que me gusta de verdad es el cine. Y Dácil, tú esa personalidad jovial que tienes y esa pasión que tienes, eso pues viene alimentado. De mamarlo, de estar constantemente pegada al cine, a la televisión, un poco friki de los videojuegos, pero muchos de ellos inspirados en películas, por ejemplo el juego de los Goonies, algunos juegos, y la verdad es que me ha hecho una persona, creo, creativa, más que la lectura, y eso que me he enganchado mucho a la lectura, pero más que la lectura. Y la comunicación audiovisual pues es un poquito por donde estoy ahora tanteando, así que tiene bastante que ver. Manuel, ¿tu dedicación a la biología tiene algo que ver con alguna influencia que hayas vivido en tu adolescencia con este cine de los 80? Sí, aunque, bueno, realmente lo que pasa es que la vi en los 80, pero es una película de los 70, pero es precisamente por la tele, porque la tele precisamente ponía películas mucho después de haber sido estrenadas, y entonces me acuerdo de una película que me impactó muchísimo, que fue La amenaza de Andrómeda. Entonces esa película, digamos que dices, oh, wow, esto mola, la microbiología, qué bien. Pero claro, es una película que ya digo de los años 70, pero yo creo recordar que la echaron en Sábado Cine, un programa que se llamaba Sábado Cine, que ponían películas, pues eso, por la noche, a las 10 de la noche, y te ponían una película así que decían, esto es una gran película, tal, no sé qué. Y luego la 2 también, que en la segunda cadena, porque es que al principio de los años 80 solamente había 2 cadenas en España, la 1 y la 2. Y entonces en la 2 siempre había ciclos de cine cine clásico y todo eso. Entonces eso ya te empieza a hacer culturilla. Y claro, luego después pues te vas al cine. Yo me acuerdo intentábamos aprovechar ahí lo que se llaman las sesiones continuas, que te ponían a lo mejor 3 películas, entonces te ibas allí, como decíamos así un poco, perdona, decimos, se nos borraba la raya del culo, porque estábamos a lo mejor 6 horas metidos en el cine viendo películas. Qué bonito. Descanso. Ya, eso ya ha desaparecido, esa cultura, porque claro, ahora mismo con las plataformas y tal, pues tienen más posibilidades de verlo. Pero bueno, evolucionamos, ya está. O sea, se ha perdido el cine de sala, quizás, en parte, todavía sigue ahí, pero cada vez va menos gente. Bien, ¿y qué? Hay más películas también, o sea. Bueno, en el cine de verano siguen continuando echando sesiones dobles, por lo menos. Es verdad, el cine de verano. Cine de verano. Anda, y aquí que no he visto yo películas ahí también. En Alicante, en San Vicente, hay un cine que se llama Cine La Esperanza, que creo que sigue haciendo sesiones dobles. Bueno, pues ya nos hemos desnudado un poquito, ya hemos dicho lo que es para nosotros, cómo nos hemos sentido, cómo nos ha influenciado. Yo no hace falta que lo repita. Yo soy cine de los 80. O sea, para mí hay 3 cosas importantísimas en la historia de la humanidad. El descubrimiento de la penicilina, el cine de los 80 y luego el Renacimiento, quiero decir. De lejos, ¿no? Hombre, bueno, para mí hay 3 también, el episodio 4, el episodio 5 y el 6. Vamos a meternos ahora de lleno, ¿no? Ahora, el cine de los 80, bueno, es generadora de algunos de los grandes clásicos, películas icónicas que a día de hoy se siguen o remedando, o estamos viendo secuelas, o secuelas imposibles, o precuelas imposibles de películas que tienen su explosión en los años 80. Pero no solo eso, es que parece ser que hubo una pléyade de directores que tuvieron también un florecimiento, ¿no?, en los años 80. Podríamos hablar de Ridley Scott, de Spielberg, de James Cameron, de Robert Zemeckis, de Almodóvar, de George Lucas, de Tim Burton, como Joe Dante, como Chris Columbus, como este que nos gusta tanto a ti y a mí, Sammy. Joe Johnston. Entonces, ¿qué creemos que pasó? Es decir, ¿es porque eran directores que venían de una época que estaban influenciados por Hitchcock, por John Ford, o qué desayunaban? ¿O es que la laca Nelly que se echaban en el pelo les influenciaba de alguna manera? Sammy, ¿cuál crees que es el caldo de cultivo que dio lugar a esta explosión de creatividad que dio tantos iconos? Yo creo que fue una confluencia de muchos factores. Que esto, bueno, ese caldo de cultivo yo creo que se empezó a cocer en los 70 con el surgimiento de esta generación de directores
George Lucas, bueno, los que has nombrado, Scorsese, Coppola, Spielberg, por supuesto. Entonces yo creo que fue en esa época, en los 70, cuando se dio el pistoletazo real de salida de cine de los 80, aunque no coincida por fechas, pero para mí el cine de los 80 empezó con Tiburón, la película que marcó esa filosofía de blockbuster que luego ha sido un poco la pauta en el cine de los 80. Y luego se continuó con Superman y con Star Wars. Es cine de los 70. Pero fue como el generador de esta creatividad, de esta libertad creativa que fue la marca, el sello personal del cine de los 80. Yo creo que también de la necesidad de estimular la imaginación de los jóvenes y los adolescentes, ¿no? Que era un público un poquito olvidado hasta ese momento. Y luego pues la generación de sagas que, si bien empezó antes con Superman y demás, se dio muchísimo durante los 80. Yo sí que noto que era una época en la que primaba el cine familiar. Es decir, lo que ahora llamamos cine familiar, en los 80 creo que se concitaron algunas de las mejores películas para el público, como dice Daci, para el público infantil o para un público adolescente. Como ha dicho Sami, es en la segunda mitad de los años 70, ¿no? Cuando parece que empiezan a fraguar este tipo de películas que van a determinar lo que luego sería el cine de los 80, ¿no? Como ha dicho Sami, Superman, Encuentros en la tercera fase, Tiburón y la llegada de Star Wars. Otra también para mí de finales de los 70, pero muy finales, pero que para mí el inicio de los 80 también es Alien. O sea, Alien hace una estética completamente distinta de la ciencia ficción y empieza a hacerse una ciencia ficción más seria, por decirlo así, aunque puedes decir, siempre puedes ir hacia atrás, pero esta también marca otro nuevo estilo de ciencia ficción, porque veníamos de la Guerra de las Galaxias, hay mucho láser tal no sé qué, que a mí me encanta, yo soy friki total de la Guerra de las Galaxias, pero de repente te sale esa película y entonces hace una estética totalmente oscura y te pone una cosa como es el terror en el espacio, entonces está bien. Pero también además creo, como habéis dicho, el cine familiar, creo que también una influencia tremenda que hubo en el cine es el vídeo. O sea, es como, igual que pasó cuando empezó la televisión, que decían que el cine se iba a acabar, en la época de cuando empieza la televisión, muchos directores de cine decían, es que ahora ponen películas en las series y la gente no va al cine, entonces empezaron a hacer que si el cine 3D y cosas así, y resulta que aquí tenemos otro avance tecnológico que es el vídeo. Que el vídeo te permite pues que todo el mundo pues tenga un acceso a las películas cuando uno quiere y en el momento que quiere. Entonces creo que se empezaron a hacer producciones ya con vistas al vídeo, o sea, y lo que decís, empezar a buscar el blockbuster, el exitazo, el que no se acaba solo en la pantalla, sino que luego sigue en el vídeo la historia. Entonces ahí también yo creo que eso influyó muchísimo. Claro, veníamos de una época como los 70, lo ha dicho muy bien Sammy. Yo creo que los 70 es, después de los 40, que es la década de los grandes estudios, en los 70 el cine estadounidense pues se convierte, digamos, en una cosa muy, muy interesante, explora nuevos formatos, y en los 80 esos directores que salen un poco, los ha mencionado casi todos Sammy, pero esos directores están en plena, digamos, eclosión creativa, pero además surge, porque muchas de esas películas de las que estamos hablando surgen del tándem Lucas, que desaparece como director, pero hace una labor de producción enorme, y Spielberg, o sea, el tándem Lucas-Spielberg, y los directores un poco satélite de los que surgen, ¿no? Ron Howard, Robert Zemeckis, que surgen directamente o que comparten generación, como Scorsese, como Coppola, que está desaparecido en los 80, pero que sigue haciendo alguna cosa, pues crean un sistema que es como un sistema renovado de estudio de un cine de mucha calidad, pero que no renuncia a tener un público mayoritario. Es que, mira, Poltergeist, Regreso al futuro, Los Goonies, Los Gremlins, El secreto de la pirámide, películas producidas por Spielberg que yo de pequeño creía que eran dirigidas por Spielberg. Dacil, ¿qué película nos tienes preparada? ¿Qué película traes para defender o para reivindicar? ¿Qué clásico de los 80 o la que te dé la gana a ti es la que tienes preparada para...? Una muy ñoña, pero yo qué sé, a mí, vamos, yo quería ser la protagonista de esa película, sí. Dentro del laberinto. Dentro del laberinto, madre mía, de Jim Henson. You remind me of the babe with the power of voodoo. You do. My dear, the babe. I saw my babe.
¿Y de qué año es? Es del 86. Pues adelante con ella, Dácil. Y bueno, hablando de lo que estabais hablando precisamente, el productor ejecutivo fue George Lucas. Jim Henson venía del mundo de los teleñecos, fue el creador de los teleñecos y ya había hecho El Cristal Oscuro. Sí, correcto. Entonces, pues ahí había una serie de cositas ya que fraguaban lo que iba a pasar en la película. Entrando un poquito en lo que es la sinopsis de la película, pues una chica adolescente, quinceañera, que odia a su madrastra, que odia a su hermano, pide ayuda. Pide ayuda desesperadamente sin saber en el lío en el que se puede meter, que es que la rescate de su hermano el señor de los goblins, ¿no? Entonces este señor de los goblins súper atractivo, David Bowie, en su estado de esplendor. De esplendor, porque es que con esa estética y con ese... Bueno, más o menos la historia va pues de muchísimos personajillos muy monos, muy preciosos, muy graciosos, muy simpáticos y muy con un carácter muy entrañable, que se van cruzando en el camino de esta chica en manos de este príncipe que en teoría está enamorado de ella y lo hace por ella, pero bueno, luego no. ¿Y los efectos especiales de esta película? Los efectos especiales, pues nada, no hay nada de cromas. No hay nada. Entonces bueno, hay una escena con un croma, que salen unos muñecajos bailando y pasándose las cabezas, pero todo lo demás, prótesis, animatrónicos y nada, maquillaje. Y es increíble, porque además la ves a día de hoy y no ha envejecido. Porque es real. Porque es real. Porque el decorado es de verdad, los muñecos son de verdad. Se tuvieron que partir la crisma para ver dónde se escondían los operadores de las marionetas. Claro, igual que cuando hicieron la escena de final de las escaleras, sí, que está basada en el dibujo, estaba pensando en el grabado, sí, de Esker. Tuvieron que hacer unas maquetas a tamaño de 10 metros, buscarse todas las perspectivas para todos los ángulos, para que se viera que daba la vuelta, que no daba la vuelta, que estaban al mismo tiempo que no estaban. Una locura de producción. ¿Y el aroma? ¿Qué aroma tiene? ¿Cómo sabe a peli de los 80 esa película? Es que es muy ochentera. Hombre, ya solo la banda sonora, no hemos hablado de la banda sonora, pues tenemos a David Bowie, pero luego tenemos también a Trevor Jones. No olvides que mientras estás hablando va a sonar esta música. Ah, ¿sí? Imagínatela. Ay, que lloro. Porque además, bueno, ¿y cuál de ellas? Porque... Claro, pues bueno, la de Magic Dance. Magic Dance es la más divertida. Oh, pero es que la de Within You, creo que se llama, la que está entrando en el laberinto. Bueno, tú decides. Trevor Jones, que en el último hizo la música del Último Mohicano, de La Teniente O'Neill, Notting Hill, del Cristal Oscuro también. Ah, esa sí que también. Pues. Entonces, pues, ¿qué más puedo decir? Los personajes, que son monísimos. No, mira, ¿cuál es el motivo por el que la defiendes? ¿Qué es lo que te ha llevado a elegirla? Bueno, me pasaste por WhatsApp una lista de 50.000 películas y nos costó elegir, pero ¿cuál es el motivo que te lleva a querer defender esta? Hombre, primero porque me pilló en una preadolescencia cuando la vi, que claro, pues imagínate una historia de una chica adolescente que tiene a uno que está enamorado y todos los muñequitos súper monos, yo súper amante de los animales, el más grandote, el Ludo, que era un bicharraco, a mí me parecía súper tierno, expresiones como el pantano del hedor eterno, fantasía pura, brillo por todas partes, luces, los juegos de bolas de cristal, es que no es increíble, es increíble. todo, es todo. Manuel hizo una propuesta muy interesante, que es que defendiéramos una película clásica de los 80, pero también una reivindicación de que no tenga que ser de Hollywood, que no venga solamente de Hollywood. Entonces, ¿cuál es tu alternativa a una película de Hollywood de los 80? Pues pasamos de la fantasía al drama. Bajona. Pero un drama muy bonito. ¿Cuál es? Entrañable, y yo diría que la primera hora de la película, de las 2 aproximadamente que dura, divertidísima. Divertidísima.
Y se trata de Cinema Paradiso, que es del 68, del 88, perdón. Casi nada. Del 88. Cinema o sea, ya Paradiso. a finales, pero bueno, de Giuseppe Tornatore. Y ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en el 90. ¿Qué puedo decir? Música. Ennio Morricone, su hijo. En estado... colaborando en las canciones románticas. La luz. Esa luz que genera ese ambiente amarillo tan... Mediterráneo, ¿no? Tal vez. Mediterráneo y además muy entrañable, como muy... Porque es en un pueblecito. Realmente la historia se desarrolla, pues bueno, a través del fallecimiento de uno de los personajes principales de la película y los recuerdos de su mejor amigo, que era un niño. Entonces, Alfredo, que era la persona que llevaba el cine, ¿no? El técnico de cine del pueblecito, representado por Philippe Noiret. Además de ser muy entrañable, acoge a Salvatore, que en su edad de niño es Totò, que era un niño de lo más impertinente, muy travieso, que hacía de todo, pero bueno, al final entablan una amistad durante su niñez, la adolescencia, y todo esto gira en torno al amor al cine. Exacto, el amor al cine. El amor al cine. Incluso toda la evolución del pueblo a lo largo de las décadas se ve reflejada en esta película en torno al cine, el cómo se ve reír, cómo se ve llorar, ciertos personajes muy entrañables como por ejemplo el cura, también cuando censura los besos, que da ese final tan bonito. Da pábulo ese final, sí. ¿Y por qué he elegido yo esta película? Sí. Además de todas estas cosas, de la pasión al séptimo arte, de la exaltación de la amistad y demás, pues porque es una de las pocas películas que de adulta me ha hecho llorar. Qué bonito, Dacil. Muchas gracias. Mira, esto nos lleva a un leitmotiv también de los años 80 que a mí me gustaba muchísimo y que echo de menos ahora, que son las películas que planteaban la amistad entre un niño y un adulto. Ejemplo, Regreso al futuro. El mejor amigo de Marty McFly es Doc, que es un científico pues, de unos 50 años, creo. Karate Kid, que puede existir una relación de amistad entre una persona joven y una persona adulta. Y en el cine de los 80 veíamos, ¿no? Por ejemplo, con Karate Kid, ¿no? Qué relación más bonita de amistad entre Daniel San Larusso y el señor Miyagi. El Club de los Poetas Muertos. Realmente también es una historia del maestro y el alumno, realmente. Sí. Y es muy clásica. Entonces, bueno, pues aquí lo que pasa es que tenemos que enseñarle el cine al niño, o en el Club de los Poetas Muertos lo que significa la literatura, o en Karate Kid, pues cómo defenderte de la vida. Bueno, Joaquín, la primera de Star Wars. También. Claro. Luke Skywalker. Sí. Todo al final es encontrar al maestro, al guía. Que mejor quizá que... Aunque, bueno, a mí me gusta mucho la palabra maestro, ¿no? Maestro y discípulo, maestro y padawan, pero sí, al guía. Y también, aprovechando que Dacil ha hablado de Dentro del laberinto, aprovecho para hablar de la gamberrada y de una cosa que pasaba también en el cine de los 80, que es que eran políticamente incorrectas, ¿no? Teníamos muchos insultos, muchos tacos, teníamos cosas que ahora serían un poquito complicadas. Sami, ¿verdad que hemos estado hablando de que, pues frases como en la película E.T., que cuando el hermano le dice a Elliot, cállate, aliento de pene? Y los Gremlins, por ejemplo, ¿no? Es decir, eran películas, en cierto modo, muy transgresoras y que ahora mismo serían, yo creo que, inconcebibles muchas de esas cosas. Yo creo que eso está enraizado con esa libertad creativa que había y que ahora yo creo que se ha perdido porque es como que se encorseta demasiado y se trata... O sea, hay como un hiperproteccionismo ahora mismo que muchas veces limita la creatividad de cuando se hacen las películas. Yo creo que se hacían las películas un poco pensando en que conectasen con el público, al público juvenil, infantil, de forma inteligente, entendiendo que ya saben diferenciar lo que está bien de lo que está mal y saben, por ejemplo, una película como Gremlins es así de violenta, o sea, el niño ya sabe que eso es ficción. Y yo creo que ahora no, ahora es como que se trata de proteger demasiado la mentalidad del niño y yo creo que eso es, al final es como tratarle como tonto. Sí, Manuel, vemos violencia. En algunas películas, el otro día, repasando El secreto de la pirámide, hay una secuencia de un atropello con un carruaje a una persona que es realmente aterrador. Vemos una violencia, vemos un lenguaje.
insinuaciones sexuales que podemos ver, como hablamos en el programa Indiana Jones. En la segunda parte hay unos diálogos que hoy día cuestan, ¿no? Es decir, en el cine de los 80 había un atrevimiento, tal vez, o eran factores socioculturales. ¿Qué sucedía o qué pasaba? Yo creo que sí que había atrevimiento incluso en el cine de adultos, porque fíjate que estamos recordando muchas películas que estaban dirigidos hacia el público juvenil, que es decir, pues ya eran fuertes, pero también incluso en el público adulto, a ver, una película que yo recuerdo que marcó una polémica tremenda fue Atracción Fatal. O sea, porque se veía a una mujer que perdía el norte completamente, y hubo muchísima polémica, porque incluso creo recordar que decían que habían suavizado el final, porque en el final, bueno, es que no quiero hacer spoilers de películas, pues no vaya a ser que alguien lo escuche y diga, pues voy a verla, porque esta película, curiosamente, no es tan fácil de encontrar ahora. O sea, es como si hubiera habido un manto de silencio sobre este tipo de películas en el cual la villana es una mujer, y es una de las grandes villanas, o sea, y entonces yo, si alguien no la ha visto, recomiendo que la vea. En esa época me acuerdo también que era, si no recuerdo mal, la de, ¿cómo se llama? La de Kim Basinger y 9 semanas y media, que tiene una banda sonora, que no, teníamos que hablar de las bandas sonoras de los años 80, porque tela, o sea, es que está ahí Pink Floyd, El Muro, nada menos, o sea, también, o sea, entonces, bueno, pues te das cuenta que dices, aquí se están atravesando una serie de límites, ¿no? Que antes, que a lo mejor en los años 70, por ejemplo, había desnudos y cosas así, pero en los años 80 empieza a haber muchos más desnudos y además mucho más sugerentes. Otra película que me acabo de recordar, Las amistades peligrosas. Sí. O sea, también ves a Uma Thurman, o sea, ves a... No me olvides que me he olvidado. Glenn Close y Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, eso. Joder, además que me estoy acordando de Batman 2, que ahí, creo que la mejor Catwoman que ha habido en la historia. Y no me vais a sacar de eso. Bueno, vamos a aprovechar, vamos a dedicar un minuto a una cosa que creo que fue determinante en los 80, que ya lo hemos mencionado, que es la explosión del vídeo casero, la explosión del VHS y de cómo eso influyó. Estas películas transgresoras, estas películas políticamente incorrectas, era fácil gestionar que un niño no la viera porque no te lo llevabas al cine y ya está. Pero ¿qué pasa cuando había una oferta en el videoclub de 3x1 o 3x2? Llegaba a casa, las películas, tus padres se iban y tú podías hacer con ellas lo que quisieras. Y así he visto yo películas de terror o películas que no debería de haber visto yo. Joaquín, ¿cómo vives tú esto de poder ir a un videoclub y tener un catálogo físico? Bueno, se abre como una puerta al universo y efectivamente la posibilidad... Lo que pasa es que también es verdad que muchas veces acabábamos viendo las mismas que habías visto en el cine una y otra vez, porque encontrábamos... Pero sí que es cierto que de vez en cuando cogíamos alguna que nos llamaba especial atención por la carátula o que bueno, esta no la hemos visto en el cine porque era que eso también es una industria paralela, que es películas que han tenido éxito en el cine, pues saco modelos de pues cuántos Indiana Jones de saldo encontramos o cuántos, bueno, pues y nos la llevamos pensando, ¿no? Que eso iba a ser otra cosa y descubrimos efectivamente, yo me acuerdo una cosa muy divertida, pero esta sí en cine, que era cuando se estrenaron las de las aventuras de los Ewoks. Sí, que eran los spin-off de Star Wars. Y yo me acuerdo de un amigo que decía, dice, sí que ha perdido esto, ¿no? Porque pensaba que iba a haber una película de la Guerra de las Galaxias y luego resulta, ¿no? Que era un cuento adaptado a ese universo. Y en realidad era un cuento clásico que podía ser, bueno, pues no me acuerdo, había dos, ¿no? Sí, sacaron dos. Había dos de eso. Pero es que ese mercado también produce un montón de películas. Y antes estabais hablando de si había una libertad. Es que lo acabas de insinuar y muy bien. El tratamiento que se hace del sexo en el cine en los 80, yo creo que eso no se ha vuelto a dar nunca. En casi cualquier película, daba igual que fuera una comedia, daba igual que fuera si era familiar, no había escenas de sexo, pero da igual, aunque fuera, pensar en todas las películas de Schwarzenegger, en todas las películas de Stallone de esos años, aunque no viniera a cuento, había un desnudo y una escena de sexo. Luego eso, en los 90 se va borrando poco a poco y casi hasta ahora. Porque salvo que vayas a películas específicas sobre ese tema, el sexo es como que no existe. O sea, se ha convertido en muy blanco en ese sentido. Un tabú. La violencia se ha ido perfeccionando porque, digamos, se ha convertido en... No digo que sea una apología de la violencia, pero sí que hay una estetización de la representación de la violencia. Eso no pasa nada, porque al final, no sé...
Tú te cargas a 200 personas y no pasa nada. Pero la gente se cabrea si matas a un perro, si matas a un caballo. O si hay una escena, un pequeño desnudo, que tampoco, un desnudo como que parece que no esté justificado, ¿no? Es muy curioso. Yo tengo la sensación de que cada día era una fiesta. A mí no me llevaron al cine hasta el año 91 o 92, ¿vale? Entonces esa sensación que yo tengo del videoclub de Terminator, ¿esto qué será? Y llegar a casa y ver Terminator. Pero al día siguiente, Robocop. Y al día siguiente, Regreso al futuro. Pero es que al día siguiente, Indiana Jones. Y al día siguiente, otra, y otra, y otra. Pero es que luego ponías la tele y tenías el videoclip de Thriller. Pero es que luego en el deporte teníamos a Michael Jordan, teníamos a... Tengo la sensación de que los 80 eran una soberana fiesta. Y hablando de fiestas, Sami, ¿qué película has traído tú hoy para defendernos? Pues yo he traído Cariño encogida a los niños. Toma ya. Adelante con ella. Pues nada, es una película del año 89, o sea que está ahí en el límite, por poco casi no la puedo traer. Dirigida por alguien a quien yo admiro mucho, me consta que tú también, Javi. Que es Joe Johnston. Es un director, bueno, que luego, este fue su debut y luego en los 90 haría otras películas como, bueno, maravillas como Jumanji, como Rocketeer. Y este fue su debut y de hecho en su día tuvo el récord de la ópera prima más rentable. De hecho, Joe Johnston en sus redes sociales ha colgado una nota que le envió George Lucas felicitándole por este récord. Porque, no sé, en el primer fin de semana recaudó no sé cuánto, una burrada. Entonces fue como la ópera prima más rentable en su día. Luego ya ha sido superada. Y bueno, esta peli tiene un poco la particularidad de que está ahí un poco en el límite del cine de los 90, entonces fue como una de las últimas películas en utilizar efectos especiales realmente físicos. Animatrónicos, animación por stop motion, matte paintings... Entonces fue como una de las últimas películas en utilizar este tipo de efectos especiales tradicionales. Y bueno, porque luego ya se haría un poco la transición a digital. Poco después vendría Jurassic Park. Entonces es un poco como... Es interesante la época en que se hizo por eso, porque fue un poco la última oportunidad que tuvimos de ver ese tipo de efectos especiales que en los 80 fue como la pauta. Y bueno, ¿por qué me impactó tanto? Para mí es que esa película es todo. O sea, a mí me coincidió, la vi con 10 años, en esa época en que me estoy formando un poco mis propios gustos personales. ¿La viste en el cine o en casa ya? La vi en casa, sí. Siempre se lo reproché a mis padres, el hecho de que no me llevasen. Yo, además, fue la primera película que yo desde que escuché hablar de ella, la primera película en la que yo me interesé realmente por cómo se había hecho la película. O sea, todo lo que había detrás de la película. Quería enterarme de todo lo que se hablaba de la película. Buscaba en las revistas cualquier foto, cualquier dato. Me interesé por lo que estaba haciendo o por lo que había hecho ese director y por lo que haría después. Entonces fue la película que me hizo clic en el tema de cine, más allá de que antes me hubieran gustado otras películas como Regreso al futuro, La historia interminable. Pero aquí fue donde realmente yo quise entrar dentro de cómo se hace, qué es eso de cine. Cómo luce de divertida la película, ¿eh? Sí, o sea, es sí, tan sí. amable, es tan simpática. Y luego tenemos a uno de los rostros más importantes de la comedia de los 80, que es Rick Moranis. Rick Moranis, que bueno, La tienda de los horrores, Cazafantasmas, Calles de Fuego, que es uno de los pocos papeles serios que hizo en los 80. Spaceballs. Otro papel serio. Peinar el desierto. Por favor, qué maravilla. Velocidad absurda. Y lo del secador de pelo. Peina en el desierto. Sí. Yo para mí no ha envejecido nada mal. O sea, yo la he vuelto a ver y tiene un ritmazo. O sea, es una peli que vista hoy sigue siendo tan entretenida como en su día. Es una peli que está muy cuidada en todos sus detalles. Aunque parezca una película aparentemente intrascendente, típica peli Disney para público juvenil, pero está muy cuidada y tiene, para mí tiene como varios niveles de lectura. Y sí que es verdad que es una película de puro entretenimiento, con todo el tema de la miniaturización, las aventuras que pasan los niños. Pero más allá de ese tema, se pueden encontrar otras lecturas. Es decir, el hecho de que el padre no les escuche cuando están en el ático llamándoles porque se acaban de reducir de tamaño, eso también es simbólico. Es decir, eso es una metáfora del adolescente, de la incomunicación entre padres e hijos. Uh-huh. Y de ese adolescente que se siente que
no es comprendido por sus padres y que no le escuchan. Lo vemos en la película claramente, y al Exactamente. revés también. Vemos cómo a los padres les cuesta mucho aceptar que sus hijos se han hecho adultos. Sí, sí, en cada personaje, en cada uno de los 4 niños, cada uno se le presenta su propia problemática y que se va resolviendo a lo largo de la película. O sea, tiene un arco narrativo también, un arco de cada personaje muy interesante. Y en el padre, de hecho, porque él está muy centrado en su trabajo, está muy centrado y no echa cuenta a su familia. Y eso es lo que provoca el accidente. De que los hijos se reduzcan de tamaño y de los vecinos. Y hasta que no es consciente de que está demasiado enfocado en su trabajo y de que tiene que prestar más atención al otro, no se resuelve el conflicto. Es decir, ahí es cuando ya decide arreglar la máquina y es cuando ya se pone en marcha a la acción para encontrar a sus hijos. Entonces ahí hay un arco también evolutivo muy, muy interesante. Que bueno, que a lo mejor en un primer visionado no lo captas. Por eso yo creo que es una película que público adulto también es una peli que disfruta también igual que público joven. Qué banda sonora tiene, ¿eh? Y la banda sonora de James Horner, que para mí fue, o sea, es como la banda sonora más inspirada que tuvo James Horner por aquella época. Tiene muchas bandas sonoras muy buenas. Aquí es que se pega como un guante a la película. O sea, refuerza ese tono desenfadado de la película, ese sentido de la aventura, ese no tomarse a sí mismo demasiado en serio, porque es una película que por la temática pues no te puedes tomar tampoco muy en serio, pero el espectador sufre con ellos ese drama, de ir acompañándoles en esa aventura de que quieren llegar a casa y quieren llamar la atención de sus padres. Y está muy cuidado eso, o sea, no está infantilizado. Y de hecho el director no escatimó en suavizar ese drama de cada uno de ellos. Y hay una anécdota muy interesante al hilo de esto, que es que el guión de esta película es de Stuart Gordon y Brian Yuzna, que son Reanimator, ¿no? artífices del cine de serie B de terror de los 80 y 90, Reanimator, Resonator, bueno. Entonces era un guión que tenía algunos detalles un poquito que la Disney dijo, oye, para de carro aquí, que esto no... Hubo que suavizar, ¿no? De hecho, en el guión original de Stuart Gordon eran 5 niños originalmente y uno de ellos moría en la escena de riego de las personas de agua, o sea, moría ahogado. Vaya. Entonces ahí, bueno, claro, ahí tuvieron que pararle los pies y realmente hicieron bien cambiarlo porque no hubiera funcionado el guión. O sea, si uno de ellos moría, pues claro, ahí, ¿cómo ibas a terminar esa película? Con todos ahí en la mesa celebrando que ya está... No hubiera funcionado. Y también, por ejemplo, la hormiga, personaje de la hormiga, es fabuloso. Joe Johnston luchó para que fuese una hormiga realista. Y eso es lo que hemos visto. O sea, es una hormiga que al principio te da repelús, es así pringosa y realista. Y la Disney quería que no hiciesen así, que le pusiesen ojos grandes, entrañables, que fuese un personaje como más parecido casi a ET que a un insecto. Pues fue genial, porque realmente es que te hace sentir algo por ese insecto, por primera vez se ve ahí algo que sientes por algo. Por y es más, ¿no? Sí, sí. Es más difícil sentir empatía por alguien así, que en principio no empatizas con su aspecto. Es más difícil eso que si desde el principio le pones los ojos grandes y lo pones como un ser entrañable. Bueno, pues ahí lucharon para mantenerse y no hacer caso a Disney, que también además Disney quería cambiar la fotografía para no hacerla tan tenebrosa y ahí no, dijeron que el jardín tenía que dar miedo, o sea, tenía que ser un espacio amenazante y transmitir esa sensación de que en cualquier momento los niños podían morir. Es que es el hombre menguante, en el fondo es coger el hombre menguante y decir, venga, voy a ponerlo aquí para que veas que algo que es cotidiano, de repente es lo más peligroso que te puedes encontrar. Y eso realmente es lo que a mí me gusta de esta película y lo que a mí me enganchó, que yo no soy muy de espacio, o sea, de mundos imposibles, o sea, yo me entretengo con Star Wars, pero no conecto tanto con universos que son imposibles o que son futuristas, sino que conecto más con las pelis que están ancladas en lo cotidiano y que están enraizadas en lo que tú como espectador te puedes identificar. Y en esta película es que hace eso, igual que en El hombre menguante, que coge el espacio cotidiano y simplemente por un cambio de perspectiva ya te presenta el peligro. Y en esta película no salimos de casa, no salimos de jardín, pero vemos aventura. Muy bien, ¿y cuál es tu contestación a una película europea o que no sea de Hollywood? ¿Cuál es la película de los 80 que tú nos recomiendas? Pues siendo la contrapartida europea, pero no está tan desvinculada de todo esto. O sea, al final no me salgo mucho porque es la historia interminable.
Oh, Que, bueno, es alemana, si no me equivoco. La película es alemana. Sí, porque sí. es el director Wolfgang Petersen, que es alemán, y fue su primera película en habla inglesa, de hecho, porque antes había hecho Das Boot, bueno, El submarino, pero fue su primera película de habla inglesa, y además la primera película que, bueno, podríamos vincular un poco a Hollywood. O sea, de hecho, la gente un poco se sorprende de que mucha gente piensa que es americana, pero no, es una película hecha con producción alemana. Lo que pasa es que está hecha un poco según las fórmulas de Hollywood y de blockbuster, podríamos decir, sin que esto sea peyorativo. Y bueno, es una película del año 85. Yo la vi en cine. De hecho, fue una de las primeras películas que... Qué suerte tienen algunos. Sí, no, ahí sí que eso se lo agradezco mucho a mis padres, que me llevasen a ver esa película. Y bueno, a ver, de pequeño pues conecté con esa película por lo mismo que creo que todos hemos conectado, que es los muñequitos, las criaturas fantásticas, el identificarnos con Bastián, ese niño anónimo, un poco incluso cobarde o que tiene que superar ciertas barreras, el identificarnos con él, pero también el presentarnos a ese personaje de Atreyu, que es un poco a lo que todos aspirábamos, o sea, el personaje del héroe. Magia por todos lados, es que es brillante. Magia, la música, la fantasía que tiene, la música de Giorgio Moroder, o sea, esto es con lo que conectaba de niño. Luego ya, conforme te haces adulto, vas conectando y igual que he dicho antes con Cariño encogida a los niños, que vas viendo un poco las subcapas y las otras lecturas de amor por la lectura, del poner de la imaginación, el pensar que un personaje anónimo puede cambiar cosas si se las propone y si cree realmente en ellas. Y, o sea, y película que traumó a toda una generación con la maldita muerte del caballo. Pues sí. Ay. Esa secuencia, cuando la veía de pequeño, era eterna. Y ahora, cuando la veo, digo, si dura la secuencia 40 segundos. Pero de pequeño se nos hacía eterna, ¿verdad? Sí, no, porque la planificación además es que era, bueno, el de tipo de planificación clásica que no vemos ahora, que ahora todo se entrecorta mucho, entonces es como que prolongaba más un poco el drama. Ahora está ya todo demasiado fragmentado y todo pasa siempre más rápido en las películas actuales. Sí, no. A mí es una película que además, igual que lo que decía antes con Cariño encogida a los niños, que vas acompañando a esos personajes en esa aventura y vas sufriendo su drama porque tiene una buena, tanto una película como otra, tiene muy buena presentación de los personajes y de su problemática. Entonces eso hace que luego te importe más lo que les pasa. Y el bullying, ¿eh? Un tema muy, muy, muy tocado en el cine de los 80. Y mira, como en la película que ha defendido Dácil, El laberinto, toda la película luce muy artística delante de la pantalla, ¿verdad? Luce creativa, luce artesanal. Por lo tanto, estas envejecen mejor que las digitales. Sí, las digitales se acartonan antes, ¿no? O enseguida. Era todo físico, exactamente. Yo ahora, en el cine de ahora, muchas veces desconecto. O sea, desconecto porque no me creo lo que estoy viendo. No me creo que ese actor esté ahí, sino que ya enseguida pienso que está en una pantalla verde. Y antes no, antes veías que los actores pues estaban ahí en el espacio físico, en el barro, en las arenas movedizas, con Atreyu, el caballo, y te lo creías más y empatizabas más. ¿Tu personaje favorito? El mío es Fuller. Pues el mío... Todos, es que no podría escoger uno. Es como si me Vetusta dices... Morla, qué plano, qué bonito, que cuando sale. Yo Muy voy a bien. decir una cosa Sí, sobre las adelante. digitales. Es que me acabo de acordar cuando has dicho lo de los efectos digitales que envejecen mal y tal y cual. Me acabo de acordar de una película que era todo efectos digitales, que precisamente se anunciaba así. Tron. Tron. Sí, sí, sí. Hablamos de ella en el programa de los efectos especiales y esa sí que fue el bombazo y esa sí que fue revolucionaria. Bueno, Joaquín, ¿qué película nos traes tú? ¿Qué película vas a defendernos? Tanto la película de Hollywood como la película europea. Pues venga, vamos allá. Me he tenido que dejar los pelos en la gatera para elegir, como nos ha pasado a todos los que estamos en la mesa, desde luego. Entonces, yo tenía Willow y la princesa prometida, Casi y al final nada. he dicho la princesa prometida. Muy bien, muy bien. Por varias razones. Otra gran banda sonora. Sí. De Mark Knopfler está. La princesa prometida, porque la dirige Rob Reiner, que es un director que muchas veces no tenemos en cuenta, pero que se ha ido dejando algunas películas muy interesantes, que es un tipo muy interesante, pues productor, es guionista, es director, es actor, viene del mundo de la televisión y viene de los programas de humor de la televisión estadounidense. Y bueno, ha firmado cosas como This is Spinal Tap o Cuenta conmigo, otra película que es muy generacional.
cuando Harry encontró a Sally, ya en los 90 Misery o Algunos hombres buenos, que quizás sea la que le ha quedado, ¿no? Pero, bueno, pues me interesaba mucho porque al final La princesa prometida es, yo creo que un buen resumen de lo que es el cine. Es contar una historia, en este caso además enmarcada, a nuestros nietos. Incluso me gustaba mucho ese planteamiento intergeneracional de es Peter Falk, y casi con intertextualidad, es Peter Falk, Colombo, el que le cuenta una historia a Fred Savage, protagonista de aquellos maravillosos años, y luego me entienden una historia maravillosa, desmitificadora, con humor, con risa, con ingenio. Lo que debe ser el cine, creo, o lo que debe ser contar una buena historia a una generación, ¿no? que viene. El guionista, claro, es un maestro de guionista, es William Goldman, es el guionista de Dos hombres y un destino, es el guionista de Todos los hombres del presidente, quizá esas sean las más conocidas, pero también de Papillón, de Marathon Man, también de Misery con Rob Reiner, o una que a mí me gusta mucho, aunque ya sea de los 90, que es Los demonios de la noche, porque revive ese cine de aventuras, que eso es lo que es también La princesa prometida. Totalmente. Un cine de aventuras que, aunque en los 80 ha habido mucho cine familiar, y también de aventuras, es un género que se ha ido como borrando, que solo de vez en cuando va reapareciendo, pero que es una fórmula que era la gran fórmula de los estudios durante muchas décadas. Películas de aventura, no hacía falta. Y bueno, no sé, la banda sonora, por supuesto, los actores, frases que se han quedado míticas, ese Como desees de Cary Elwes, a Robin Wright, o Mandy Patinkin, hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Que se ha convertido como en un meme, ¿no? Sí. Diciendo, saludo, presentación, intención. O sea, esto efectivamente está sintetizado ahí. Es una frase que uno quiere decir, pero a lo largo del día, ¿dónde la metes? ¿En el Mercadona? ¿Al taxista? Pero Efectivamente. Y bueno, luego algunas cosas que me gustaban mucho. El personaje, por ejemplo, de Vicini. Y claro, es que Mandy Nunca juegues a la muerte con un siciliano. Sí. Claro, hacen ahí bueno, son en realidad los villanos, pero son unos villanos entrañables, simpáticos y magníficos. El propio Mandy Patinkin como espadachín, Vicini como un poco la cabeza de todo aquello que es Wallace Shawn, y luego el entrañable André el Gigante, a quien conocíamos pues como bueno, por la lucha libre. Pero bueno, conformaban ahí una troupe de villanos que lo secuestraban a él, y los duelos de ingenio del propio Vicini. Y luego esa idea, ese planteamiento de, al final, lo que hay son duelos particulares donde el protagonista, el héroe, vence a cada uno en sus habilidades específicas, que era muy curioso. Incluso ese planteamiento del Pirata Roberts. El Pirata Roberts, vendernos la idea del Pirata Roberts como una marca. No, el Pirata Roberts ya está muerto está retirado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que para no perder la marca, enrola a alguien. Y luego, pues, eso, un príncipe caricaturizado que ahí interpreta Chris Sarandon de una manera, yo creo que magistral, con apariciones pequeñitas a lo mejor de Billy Crystal, con bueno, Max el Milagrero, y el que tortura ahí también. Sí. Joaquín, ¿alguna anécdota preparada de La princesa prometida, o pasamos a defender tu película o tu contestación europea o no de Hollywood? Bueno, anécdotas muchas, porque al final, pero vamos a pasar a la otra, que yo creo que lo más opuesto que he podido encontrar, pero lo introduzco. Bueno, yo creo que los dos directores que a mí me han gustado, que me gustan más, uno es Sergio Leone y el otro es Andrei Tarkovsky. Los dos firman su última película en los años 80. Sergio Leone, que es el que no he elegido, Érase una vez en América, que bueno, no es una película americana porque la producción es italiana, pero no deja de tener una estética no americana. Entonces a quien he elegido es Andrei Tarkovsky, que sí que firma su última película en el 86, Gran Premio Jurado en Cannes, Sacrificio. Bueno, pues Sacrificio es un testamento fílmico y por eso lo he querido traer. Es alguien que ha dedicado toda su vida al cine y que hace una recopilación de todo ello en una historia que luego ha dado lugar a, pues no sé, yo creo que Lars von Trier, pues películas como Melancolía dialogan directamente con Sacrificio, con la anterior de Tarkovsky, que es Nostalgia. Y luego me sirve también para meter otro gran cineasta europeo que es Bergman. ¿Por qué? Bueno, porque Sacrificio en realidad es un homenaje de Tarkovsky a Bergman.
rueda en la isla de Gotland, que es donde rueda Bergman. Utiliza a Erland Josephson, que es uno de los actores fetiches de Bergman, y luego también al director de fotografía habitual de Bergman, que es Sven Nykvist, que es el, por ejemplo, que gana el Oscar con Fanny Alexander, que es un par de años anterior. ¿Y de qué va esta película? Bueno, pues una película que, a pesar de todo, es una película sobre el fin del mundo. Es una película apocalíptica, donde un padre, al final, se enfrenta, descubre que el mundo se va a acabar y hace un sacrificio. No revelo ahí más, pero ese es el espíritu de la película, en lo que esconde esa película, ¿no? Y lo que tenemos detrás es un director obsesionado con cada escena que rueda. Son muy famosas la imagen final de la casa de madera ardiendo, que eso se hace con una maqueta. Pues son muy famosas donde está la Casa Real, donde está la maqueta y cómo lo hacen para, bueno, pues con un juego de perspectivas, engañar. Parece que es la que está, la casa grande está ardiendo, porque pasa un coche por delante, pero en realidad es una maqueta pequeña la que está quemándose, ¿no? Perspectiva forzada, creo que se llama esa técnica, ¿verdad, Sammy? A mí es que cuando has hablado de sacrificio, me he acordado de una película actual. Digo, es que lo ha copiado, o al menos la idea principal, la de Llaman a la puerta de Shyamalan. A mí digo, cuando la dije, esto yo lo he visto antes. O sea, es que terminar de verla y digo, esto lo he visto yo antes. Y claro, cuando estuvimos preparando el programa y salió la película, digo, ¡ostras, claro, es esa! Es verdad, sí. El planteamiento es el mismo. Bueno, a ver si consigo que alguien diga la película secreta, porque la chocolatina está ahí mirándome. ¿No la hemos dicho? No, todavía no. Pero bueno, danos pistas. Tenemos nuestros maravillosos aliados. Tenemos Cocoon. Tenemos una película que a mí me vuelve loco, que es clásica también de los 80, Jóvenes Exploradores. Hubo algo en la fantasía y en la ciencia ficción, hubo algo que hizo que fuera una época de niños en una situación extraordinaria, ¿no? Los Goonies también. Lo que pasa es que los Goonies son unos pequeñitos Indiana Jones, ¿no? Que viven su aventura. En el cine de los 80 hemos visto, y creo que E.T. es el epítome, es la película que yo iba a preparar, pero me la reservo para el programa de Spielberg. Creo que tenemos una explosión de cine de ciencia ficción. El cine de ciencia ficción tuvo su tapadora en los 50 y luego en los 60 y 70 con Star Wars, con 2001. Pero en los 80 lo bonito es que lo hacían los niños. Y eso creo que nos ha marcado a todos. Os veo la cara y os veo las sonrisitas. Dácil, todos hemos querido flipar, hemos querido viajar al espacio, todos hemos querido tener un amigo extraterrestre, o tenemos amigos extraterrestres. ¿No? Dácil, ¿cómo es para ti esta magia de los niños sometidos a una aventura espacial extraordinaria, ¿no? ¿Qué significa para ti? Es que es un sueño constante. Es un sueño constante. Tienes un amigo y encima tu amigo viene de otro planeta y no te da miedo. Se hace tu amigo. Correcto. Te enseña lo que puede a lo mejor definir también un poco mi carácter posterior, que es la curiosidad por otras cosas, de una forma amistosa, a través de la comunicación. Bueno, es que son tan entrañables todas esas películas. Yo estoy un poquito hoy sin palabras, porque es que la emoción me tiene aquí un poquito... Nuestros maravillosos aliados, si no me equivoco, era al revés, ¿verdad? Eran ancianos, si no me equivoco. Sí. Igual que en Cocoon. En Cocoon eran ancianos, que bueno, pero sí, como todos sabemos, ser anciano es volver a ser un niño. Sí, eran ancianos, pero que vivirían eternamente, ¿no? Sí, y en el episodio de En los límites de la realidad, dirigido por Spielberg, que correcto, también eran ancianos que justamente se vuelven niños. Manuel, tú eras adolescente, pero da igual. Es decir, tú también has flipado, y yo sé que una de tus pelis favoritas es Alien, pero en esta época de la que estamos hablando era, como dice Dácil, era la amistad y la comunicación. Sí. Con seres de otro planeta y con seres de... ¿Has imaginado alguna vez montarte una lavadora y salir al espacio? Pues, hombre, más de una vez sí. novia. Y sé que como biólogo te interesa mucho todo esto. Hacíamos trajes espaciales, me acuerdo, en esa época, bueno, no, era anterior, en los 70, pero no sé si recordáis, antes, no sé si lo habéis visto, los detergentes de lavadora te los vendían en tambores. Sí, ¿no? Sí. Entonces, con eso te podías hacer el casco y el torso y todo eso, o sea, del traje espacial. Yo mis figuras de Star Wars todavía las conservo en algún bote de eso. Muy bien, pues nada, Manuel, ¿qué película es la que traes tú para defender? ¿Qué película de los 80? Que yo es que como sé cuál es, estoy flipando ya. Venga, dila, por favor. Voy a empezar precisamente por la europea y voy a hacerlo por cronología. Porque perfecto. La primera que vi fue El submarino,
de Wolfgang Petersen. Director de La historia interminable. Y tuve la suerte de ver El submarino en el cine, ¿vale? Y entonces, a ver, es que es una película que, digamos, vamos a ver, vuelvo a mi preadolescencia, niñez. Las películas que ponía muchas veces en la tele eran de guerra y eran los americanos los buenos. Salvo contadas excepciones, ¿vale? Una es El puente de Bernard Vicki de los años 50, que la echaban en la tele y es una de mis películas preferidas. Y luego después La cruz de hierro de Sam Peckinpah, que también están los alemanes, hacen, digamos, son los buenos porque son los protagonistas, pero ahí es un director americano. Esta es una de esas películas en la cual los alemanes no son los malos, son los buenos. Digamos, los buenos, si es que hay buenos en la guerra, quiero decir. El punto de vista esta vez está en el bando que no estamos acostumbrados y a ver. Entonces, aparte, pues claro, de repente ves a los alemanes ahí y es un ambiente súper claustrofóbico. A mí es que estabas en la sala de cine, pero realmente estabas agobiado. O sea, yo ahí, esa sensación de agobio todavía la recuerdo, ¿no? O sea, decir, ¡guau! O sea, y esa sensación de decir, jo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y de repente, pues, salen a la superficie y que me volvió loco. Aquella película, yo recuerdo que tendría 16 años y aquello fue... Y bueno, pues, y ya, pues, simplemente, pues, esa fue, digamos, que la recuerdo todavía y está ahí y nada. Y luego después ya, la traga final, ya me voy a la de Hollywood, que es La jungla de cristal. Por supuesto. Estuve a punto de coger Blade Runner, pero como me dijiste que iba a hacer un programa especial, digo, bueno, me lo reservo. Pero La jungla de cristal para mí es la traga final de los 80, en mi opinión. Además es que me acuerdo que fui a verla con mi mejor amigo. Fuimos a ver Conan el Bárbaro precisamente juntos, que también fue otra de esas tracas. Y luego después fuimos a ver esta La jungla de cristal y es que salimos, o sea, totalmente alucinando del cine porque es que aquello era una acción sin parar, o sea, también con un montón de frases típicas como jo, 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 ahora tengo una ametralladora. O sea, yo pillé calles, que puta. Sí. O sea, entonces también es que dices, jo, me lo pasé en grande, o sea, salimos del cine encantados de esto, que luego nos fuimos ahí a tomar unas cervezas y estuvimos hablando de la película diciendo, joder, qué bien me lo he pasado, tal, no sé qué, no sé cuántos, o sea, entonces, y además es que te das cuenta que inicia un nuevo tipo de película navideña, o sea, y luego después un malo, Alex Krinsman, que es creó un nuevo malo. Es el villano, o sea, quitando a Darth Vader. Sí, es uno de esos grandes villanos, o sea, lo de cuando, joder, yo me acuerdo todavía de la escena del ascensor cuando pasa ahí, pone, un traje de tal, creo que Arafat tiene un par de ellos. Y está estupendamente realizada. Creo que John McTiernan es un extraordinario director de acción. ¿Cómo le va poniendo cada vez las cosas más difíciles? Porque, por ejemplo, la cosa de quitarse los zapatos para relajarse, ¿no? Tal, y que de repente eso se convierte en una debilidad más adelante, dices, es genial. Esto es genial. Y una cosa preciosa, si me permites, es que no sabemos cuándo empieza y cuándo acaba una secuencia de acción. Todo tiene una fluidez, así como en Matrix, sobre todo la 2, los momentos de acción son videoclips que comienzan de golpe y terminan de golpe. Jungla de Cristal tiene una sensación constante de que está pasando algo y eso es alucinante. Y luego el aroma, que es de lo que quiero que hablemos hoy, que es ese aroma que tiene la película ochentero. ¡Que se quema el cochecito! Para mí es eso. El aroma con las bandas sonoras, en este caso, corrígeme si me equivoco, Joaquín, Michael Kamen. Vamos a dedicar un momentito a las bandas sonoras de los años 80. ¿Qué pasaba? Bueno, la explosión total de John Williams, pero la banda sonora de Conan, de Basil Poliodauris. Tenemos a James Horner haciendo bandas sonoras extraordinarias. ¿Qué pasaba en esa época? Porque yo insisto, Vangelis. ¿Qué comían? Yo quiero comer los cereales que comía esta gente, porque ¿qué pasaba en los 80? Epítome de banda sonora. Venimos de Star Wars, que las dos segundas... Las bandas sonoras de esta película, Super Detective en Hollywood, y un organillo, este rollo electrónico que también explota. Flashdance también. Flashdance, Top Gun, las bandas sonoras de la época. Es verdad, además incluso han ido saliendo con gente que en realidad forma parte de una banda de rock y que se incorpora y que empieza a hacer también bandas sonoras. Entonces exploran como muchas posibilidades. ¿De quién es por ejemplo, la banda sonora de todavía que es una película de los 70, La última tentación de Cristo? Ahora Peter Gabriel. Eso es de Peter Gabriel. De Peter Gabriel. O sea que encontramos además eso. Luego la utilización además de la instrumentación clásica, pues de
sintetizadores. Es verdad que a lo mejor eso hoy en día ya lo asociamos demasiado a esa época, pero yo creo que es un momento de exploración. Y Halcón, Alan Parsons Project, por ejemplo. ¿Vale? O sea pero sí que es verdad que vemos a mucha gente del mundo de la música rock, de distintos géneros musicales, componiendo bandas sonoras, componiendo también canciones. A lo mejor la película no tiene, la música no es, pero sí que se hace una canción específica y se busca una estrella internacional para que la ponga. Cyndi Lauper en los Goonies. Danny Elfman viene del rock, es el compositor de las películas de Tim Burton. Tenemos a los Dire Straits, tenemos a Queen poniéndole la música a los inmortales, que no es la película secreta, todavía no lo habéis dicho. Y a Flash Gordon. A Flash Gordon. Sí. Entonces, vamos, esto de La misión, la Ennio Morricone, la banda sonora. Ennio Morricone tiene. Ennio Morricone es que tiene, como John Williams, tiene décadas enteras. Y eso es algo que yo echo de menos en el cine actual, que ya no identificamos una canción o una música con una película. O sea, yo creo que antes era como muy fácil, porque sí que había esta explosión de grandes músicos, compositores, bandas. Pero ahora ya no pasa, o sea, ya no, es como que ya se ha perdido eso de identificar esa música en concreto con esa película. ¿Cómo se llama el compositor de la película de banda sonora de origen? Hans Zimmer. Pero por ejemplo, Hans Zimmer, que es ahora mismo quizás el más, es que el problema que tiene Hans Zimmer es que no la tarareas, es que es claro. O sea, una cosa así que bueno, tiene una banda sonora en los 80 que sí que es tarareable, que es Rayman, la película de Barry Levinson, que la banda sonora a mí me gusta muchísimo, la melodía me encanta. Lo que no entendí jamás es por qué utiliza este instrumento hawaiano para la película. No sé cómo se llama, es una especie de tamborcito metálico redondo que es de percusión, y utiliza ese instrumento para la película. Pero la banda sonora sí que es tarareable, porque en esa época, Paseando a Miss Daisy, también película de los 80 con banda sonora de Hans Zimmer, sí que era tarareable, hasta que llegamos a Gladiator. Interestelar también es tarareable, pero Hans Zimmer ahora sí que se ha ido un poquito a lo experimental, a lo ambiental. Bueno, hemos visto... izquierdo. Mi pie izquierdo. Perfecto. Bueno, como veo que vamos bien de tiempo... No era por si me llevaba la chocolatina. No es Footloose tampoco. Con el festín de Babette tampoco, ¿no? Sí, Howard, un nuevo Ebre. No. Howard el Pato. Selig. Howard el Pato era una de las candidatas a película secreta. Sí. Sammy se habría llevado la chocolatina, pero no es. La película que yo he traído para defender es El secreto de la pirámide, dirigida por Barry Levinson, y también es una de esas producidas por Steven Spielberg, y cuenta la hipotética primera aventura de Sherlock y Watson en la época de universidad. Y tras unos misteriosos asesinatos en Londres, Sherlock Holmes acepta investigar estos asesinatos y descubre y se mete en una trama de clanes ocultos, de rituales y de sacrificios. Y bueno, la película está protagonizada por Nicholas Rowe, que aunque nos creamos que este actor hizo esta película y ya está, resulta que he mirado en internet y resulta que el tío hace una película por año, desde 1984. Volvió a interpretar a Sherlock Holmes en una obra de teatro junto con el actor que hace de Watson en la obra In Probation, y luego en la película de 2015 Mr. Holmes aparece otra vez este actor haciendo de Sherlock Holmes. Y bueno, el guión es de Chris Columbus, director de Solo en Casa, que venía de escribir Los Gremlins, Los Goonies, y no quería insultar al personaje y se puso en contacto con la hija de Arthur Conan Doyle para que asesorara y para que la película fuera lo más fiel posible a los personajes. Pero la película, El secreto de la pirámide, no está basada en ninguna de las novelas de Sherlock Holmes, sino que es una especie de Sherlock Holmes Begins. Nos cuenta esta primera aventura. Y bueno, yo la vi en casa. A mí no me llevaron al cine hasta los años 90. Tú la viste en el cine, qué suerte que tenéis, che. Entonces yo la vi en casa y, como ya os he contado antes, para mí los 80 eran una constante fiesta. Y cuando yo le di al play a esta película y la vi, pues otra vez esta sensación constante de aventura, ese aroma, el uso de la música, el uso de los sonidos. Tiene uno de los primeros efectos especiales digitales con esta vidriera que se rompe de la ventana, cae al suelo y se convierte en un guerrero medieval con su armadura y tal. Y a mí me daba mucho miedo de pequeño. La secuencia de las pesadillas, la música, cierto misterio, esa clave de luz baja que tiene. Era una película que me daba miedo. Y cuando... ¿Quieres decir algo, Dacil? Sí, dilo. No, es que realmente estamos hablando aquí de historias de maduración, de la amistad, de todo esto, pero en los 80...
todas tienen un poquito de oscuridad, ¿no? Sammy ha hablado antes del realismo, de ese... Estaban perdidos, y todos los que hemos comentado y todas las que se me vienen a la mente tienen ese rollito que daba miedo en su momento. Cristal Oscuro a mí me daba miedo. Yo la vi en cine. Cristal Oscuro es muy oscura. Y recuerdo que... Porque además la vi muy pequeñito. Yo creo que tendría a lo mejor 5 años. Y a mucha gente le daba miedo E.T., ¿eh? A mí ¿Sí? no hace falta que... Sí. Sí, bueno. Y nada, bueno, alguna anécdota. Pues la película se rodó en la Universidad de Oxford, pero la universidad demandó a la productora porque llenaron la universidad de una nieve artificial química y que parece ser que se cargó algunos rosales centenarios. Entonces la universidad se enfadó muchísimo. La película costó 18 millones, pero solo recaudó 20. Se considera un fracaso por el llamado efecto Spielberg. Como la película tiene el sello Spielberg, ellos daban por hecho que iban a quintuplicar lo invertido y no, simplemente ganó 20 millones. Y quiero hacer una mención a la banda sonora de Bruce Broughton, que es un bandasonorón. Parecía que este tío iba a ser un nuevo John Williams o un nuevo Jerry Goldsmith, pero parece ser que era un tipo intratable. Parece ser que no aceptaba ni siquiera las direcciones del director. Y que Hollywood, conforme lo aceptó, lo largaron, pero reivindico esta banda sonora porque durante mucho tiempo yo me llegué a creer que era de John Williams. Y nada, mi contestación europea a la película clásica de los 80 es, rozando el larguero ya casi, en 1989, una película de José Luis Cuerda que es Amanece, que no es poco, que creo que es una... Bueno, junto con todo Almodóvar, creo que representa un poquito también el cine de los 80 y cosas que pasaban en los 80. Según Berlanga, es el mejor casting de la historia del cine español, pero José Luis Cuerda le dijo a Berlanga, pero si el casting es tuyo. A día de hoy no sé de qué trata la película. No lo sé. Solo sé que me encanta, que me gusta muchísimo, que disfruto con ese humor absurdo. Bueno, es una película en la que los campesinos son intelectuales, los hombres brotan del suelo, existe la posibilidad de volar espontáneamente. Uno de los personajes, que es el gran Enrique San Francisco, ya desaparecido, le va pidiendo a personajes de la película que si le cambian el personaje a él. Y, perdona, ¿me puedes dar el personaje? Y le contesta uno, pero si ni siquiera eres negro. Y yo soy negro. Una mención especial al personaje que hace Gabino Diego, de estudiante americano, que tiene algunas frases brutales, como por ejemplo, es que me gusta muchísimo, este alcalde nos choca las pelotas. Y bueno, la película está llena de frases míticas como, pues yo me voy a sacar la chorra, alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Cojito para toda la vida, yo no aguanto este sin Dios, me cago en el misterio. Baje, que le quiero hablar de Dostoyevsky. Y es una cosa que me gusta mucho en este tipo de películas, porque la réplica está muy divertida, pero lo interesante es la contrarréplica, porque todos... pensamos que ante esa frase de baja, que le quiero hablar de Dostoyevsky, vendría un anda y tira que te den. Y resulta que la mujer desde el balcón contesta, vale, bajo enseguida. Y esa es la contrarréplica que hace que sea divertido ese sketch. Bueno, la hora chanante, muchachada nui, vienen de este humor dada, del dadaísmo, cuyo epítome es esta película, Amanece, que no es poco. Los propios extras del rodaje no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, pero sabían que se estaban divirtiendo. Nadie daba un duro por la película. A día de hoy sabéis que se hacen rutas para ir a visitar los pueblos donde se rodó la película, como Aína, Molinicos y el pueblo Lietor. Y bueno, a los fans de esta película se les llama amanecistas. Yo me considero amanecista y el motivo por el que he querido defender estas dos películas es, como ya he dicho, es por el aroma. El aroma que tiene El secreto de la pirámide a mí me pone automáticamente en mis 10 años, y el aroma que tiene Amanece, que no es poco, aunque la he visto más tarde, me pone también en esa época que tanto recuerdo y que estamos defendiendo hoy día. Y bueno, veo que la chocolatina no aparece por ningún lado. Cortocircuito. Casi Sammy se ha atrevido con cortocircuito. Juegos de guerra. Casi. Daryl. Casi. Seguid. Mi amigo Mac.
Danos alguna pista, Es que la pista ya la he dado. Os he hablado de ET, os he hablado de Jóvenes Exploradores, os he hablado de... ¿Jóvenes ocultos? No es Jóvenes Ocultos, os he hablado de Nuestros Maravillosos Aliados y por ahí va. Masters de Universo. Agárrame esos fantasmas. Mi amigo Mac. Ya lo ha dicho Sammy. Es de Lo ha los dicho 90, Sammy. ¿verdad? Bueno, ahora os doy otra última oportunidad. Vamos a ir. ¿Exploradores? No, esa yo creo. Vamos esa a la ha ir. dicho él. Ostras, veo que hay lucha por la chocolatina. Es que no. Bueno, estas películas. Seguro que luego digo rojo, ¿no? Bueno, es que Estas películas eran tan maravillosas, eran tan especiales, o éramos nosotros los que... Porque esto es un debate, el eterno debate de no eran tan buenas, sino que éramos nosotros. Sammy, ¿eran tan buenas? Realmente... Perdona, ¿no será la de los estos pequeñajos, estos que son una bolita y que ¿Quieres están comiendo a la gente? ¿Quieres la chocolatina a tope? Critters. Critters. No es Critters. Es que de repente digo, ¿cómo se llama esa? Bueno, estas películas... Pues, a ver, quiero creer que sí que tenían algo especial. O sea, Yo también. A mí me cuesta creer que los chavales que ahora ven las pelis de Marvel, cuando sean un poco mayores, las recordarán de la misma forma que nosotros estamos recordando todas estas películas. Porque yo creo que, o sea, tenían algo especial en el sentido de que pienso que se hacían con cariño, con una honestidad que ahora ya no está. Y se hacían, no sé si de forma consciente o inconsciente, pero se hacían de forma para que perdurasen en el tiempo, o sea, para que de alguna forma trascendiesen. Porque ahora yo creo que lo que pasa es que se hacen las películas para que revienten la taquilla el primer fin de semana y luego ya, si te he visto, no me acuerdo. Estaban muy bien hechas, porque cuando uno ya ha pasado por estudiar dirección, ha pasado por estudiar realización y montaje, yo sí que defiendo que independientemente de que nosotros fuéramos niños y viéramos el mundo con una magia, cuando comparo, por ejemplo, Cariño encogido a los niños, Dentro del laberinto, Princesa prometida, el chip prodigioso, totalmente. Casi te llevas la chocolatina. Cuando la comparo con la primera temporada de Boba Fett o del Obi-Wan, noto realmente que las películas estaban muy bien hechas, muy bien realizadas. Joaquín, Pero ahí estás hablando hemos de una cambiado serie. nosotros, Joaquín, hemos cambiado, o seguimos siendo los mismos niños. Es el cine que Mira, haga. yo como sabía que esto iba a salir, me he traído un pequeño texto, ahora lo leo y yo me identifico con lo que dice. Yo creo que son buenas películas, pero que están vinculadas a nuestra memoria de una manera indeleble que nos impide verlas desde fuera. Adelante. Jiménez Barca, hablando de... Bueno, voy a ver de Mandalorian... Cuando es un artículo, una columna del principio del 2020. Y lo que dice Jiménez Barca es lo siguiente. También que no conviene engañarse. Cuando yo me siente a ver el dichoso episodio de The Mandalorian, creeré que eso es lo que quiero, pero yo sé que me equivoco. Cada vez que me he sentado a ver una película de Star Wars, lo que buscaba en realidad era cierta noche de otoño en la que el real cinema todavía era un cine. Lo que buscaba, supongo, es volver a tener 10 años y hay un momento fugaz cuando se oyen las trompetas y aparecen las letras amarillas en que creo que lo consigo. Lo que quiero es que mi padre me lleve otra vez a un estreno, que mi madre aún esté aquí para regalarme su entrada. Yo creo que al final vamos buscando eso, vamos buscando los momentos que no podemos repetir. Y los buscamos en las películas de ahora. Pero yo es que creo que tenemos que preguntarles a quienes vieron con la edad que nosotros vimos estas películas de los 80, cosas como Harry Potter o como La Comunidad del Anillo. Porque yo creo que sí que pueden haber creado ese vínculo. A ver, yo estoy de acuerdo en parte y te voy a decir, vamos a ver, la última película así de saga que me ha emocionado precisamente y ya con más de los 40-50 ha sido El Señor de los Anillos. A mí también, ¿eh? O sea, sí. Entonces yo creo que hay gente que sabe hacer buenas películas, incluso ahora. Lo que pasa es que por lo que sea todavía no estamos viéndolas. Como he dicho antes, yo es que mi cultura cinéfila empieza con la tele. Realmente, aunque bueno, sí, fui al cine, soy uno de los afortunados que vi lo de los 10 años, la Guerra de las Galaxias, yo lo he vivido. O sea, mi padre me llevó al Real Cine a ver, y jamás se me va a olvidar la escena de comienzo, cuando ves primero lo que es el crucero rebelde, vas a que dices, ves aquella nave y dices, ¡guau, qué grande! Tal, no sé qué, y de repente viene el destructor imperial que es más grande. Y ya te quedas así diciendo, ¡ah! O sea, yo tenía 10 años, pero creo que en ese momento, tuve unos galgos, o sea, pero vamos, o sea, luego la vuelta a sentir esas sensaciones más veces, o sea, y entonces
con El Señor de los Anillos volví a sentir esa sensación de decir, ¡guau! ¡Qué película me he tragado! ¡Qué buena, qué saga me he tragado! O sea, y ahora en cambio, o sea, yo soy de los que vi la primera temporada del Mandalorian y dices, sí, lo veo con nostalgia, pero luego después ves lo que están haciendo con los personajes. Joder, simplemente la última trilogía, cuando te cogen a Rey y es que ya sabe hacer de todo, simplemente en la primera película dices, pues ¿dónde está el arco del personaje? ¿Por qué me tengo que identificar con este héroe? No me puedo identificar con ese héroe. O sea, porque ya sabe hacer todo sin necesidad de venir a cuento. Dacil, ¿tú qué crees? ¿Crees que el cine de los 80 realmente era maravilloso y punto? ¿O éramos nosotros los que lo veíamos con unos ojitos? Creo que el cine de los 80 era maravilloso. Y nosotros también. Nosotros éramos estupendos. Y creo que lo que pasa con el cine actual no es tanto que no sea igual de bueno, que en algunas ocasiones sí lo es, sino que la calidad para enganchar al público es diferente. ¿Por qué? Porque quizás estas nuevas generaciones están tan saturadas de información audiovisual, de corta duración, de todo tiene que ser súper rápido, todo que no llegan a engancharse en una trama, no llegan a enamorarse de una película y de fijarse en la banda sonora y luego querer volverla a ver y verla otra vez y verla otra vez, ¿no? Entonces yo creo que esa es la mayor diferencia desde mi punto de vista. Hay una cosa que entra en contradicción y es esto que acabas de decir. Las nuevas generaciones, acostumbrados a los vídeos cortos, a encender YouTube y a ver clips cortitos, entra en contradicción con el apogeo de las series. Resulta que las películas de ahora no bajan de 10 capítulos, ninguna. Cuando vemos Stranger Things, cada temporada, si no me equivoco, son 10, más o menos. Series cortas como True Detective son 8. La serie de miércoles del personaje de la familia Anna también son 8. O sea, no bajan de ahí, no bajan como mucho 5 capítulos, pero no bajan de ahí. Yo sí que creo que se concitó algo, yo sí que creo que a veces hay ciclos, igual que pasó con la música clásica y los grandes compositores clásicos, creo que sí que hay ciclos de cosas. Y en los 80 se juntó unos directores inspirados, unos directores que podían disponer de unos efectos especiales que no existían antes. A lo mejor en los años 50 no habría sido viable una película como Dentro del laberinto, pero en los 80 sucede que sí. Aparece una película que hemos mencionado, pero que no hemos hablado de ella, que es Tron. Aparecen los efectos especiales digitales que luego tendrán esa explosión en los 90 con Parque Jurásico, con Terminator, con todas estas películas. Lo que sí que creo, y eso es lo que defiendo yo, la temática, hay temáticas maravillosas ahora. La temática, eso es indiferente, pero sí que creo que estaban muy bien realizadas, que los directores se las tomaban en serio. Eran directores haciendo sus óperas primas, sus primeras películas. Tengo la sensación de que pensaban, bueno, tengo que darlo todo en esta primera, segunda o tercera película, porque igual no hago más. Resulta que las películas tenían éxito y se convertían en directores extraordinarios. A eso es a lo que yo me refiero cuando digo que cuando yo veo E.T., veo que se la han tomado muy en serio, y cuando veo el primer episodio de la serie Obi-Wan, esa persecución con la niña que corre y van los malos detrás, la noto que está muy mal filmada. La noto que está muy mal montada, pero tiene unos efectos especiales extraordinarios, pero noto una realización bastante pobre. Y en los 80 creo que había una realización extraordinaria. Es que yo creo que también pasa con las series. Si tú coges las series de los 80, también están bien hechas. O sea, vamos a ver, ahora mismo estoy pensando, Canción triste de Hill Street. Sí. O sea, es la que se me ha venido a la primera a la cabeza, ¿no? Y entonces dices, es que esta serie, o sea, tenía unos guiones, y ahí no hace falta efectos ni nada, simplemente contar una historia. Sí. Y yo creo que es que ahora mismo, fíjate que antes había muchos efectos especiales, pero la historia estaba ahí. Sí. Y ahora en cambio es el efecto especial y luego ya ponemos una historia. Bueno, independientemente de la película que hemos defendido, ¿vale? Independientemente, vamos a resumir el cine de los 80 en una palabra, en una frase, y vamos a recomendar una sola película. No hay ni que explicarla. Sami, ¿cómo resumirías tú lo que ha sido para ti el cine de los 80 en una frase o en una sola palabra? A ver, yo me había apuntado una frase de La historia interminable. Sí. Es importante seguir el camino de los deseos. La fantasía muere cuando las personas olvidan sus sueños. Estupendo. Y recomienda una película. No tiene por qué ser la que has defendido. Howard el Pato. El Pato, qué valiente. No, Masters del Universo. Masters del Universo. Una película muy digna a pesar de que sea infravalorado. Perfecto. Dacil, ¿qué es para ti el cine de los 80 en una sola palabra o en una frase? Bueno, yo tenía pensada la frase de Dentro del laberinto porque era la que defendía en este sitio nada es lo que parece, ¿no? Oh, qué bonita, muy bien. ¿Y una película que recomiendes? Una sola. Una que... Así, de impacto, de corazón, Lady Halcón. Lady Halcón, perfecto. Manuel, adelante. Blade Runner. O sea, Blade para Runner. mí la frase, o sea, mejor dicho la palabra, diversión. Diversión. Y eso que Blade Runner no es precisamente divertida, pero parafraseándola, podemos ver cosas que no creeríamos.
Correcto. Joaquín. Pues Sayonara, baby. Y una película, o sea, Terminator, la frase de la película. Claro. Big. Me he acordado ahora. No Big. la hemos nombrado todavía, pero es una gran película. No, es Big, la película secreta. Ay. Bueno, Ya para mí, una sola película, si me pusieran una pistola en la cabeza y tuviera que recomendar una sola película, para mí es E.T. E.T. representa toda la magia y yo creo que si tengo que resumir el cine de los 80 en una sola palabra, la palabra es magia. O fantasía. Y nada, bueno, me sabe muy mal, pero nadie ha adivinado la película secreta. Bueno, espera, danos alguna pista más. ¿Alguna antes de- pista claro, más? ¿Otra ronda de títulos? Es que claro, es que ya os he dado demasiadas. Venga, voy a decir yo lo más extremo que se me ocurre. Ete y el Otto. Este y el otro, no es. Venga, jógatela, Manuel, jógatela. Película secreta. Yo qué sé. Es que anda que no hay, pero hemos mencionado Karate Kid, hemos mencionado Pesadilla en el Mestis, Robocop, Terminator, Rambo. Poltergeist era la que se me ocurría, pero no. Por ahí va. Venga, Dacil, jógatela. Venga, es que cuando la diga todos vais a decir, ¡ostras! Supergirl. Supergirl, no, y tampoco es Los Bicivoladores. La película secreta es... Tachán, tachán. El vuelo del navegante. El vuelo. Pues sí que. Grandísima película. Sí que. Es verdad. El vuelo del navegante. Hasta luego, cocodrilo. Ay. La hemos rondado, pero Sí, no. sí, La sí, hemos hemos rondado pasado por al lado. muchísimo. Hemos pasado Que por ahora, al lado. por cierto, como curiosidad, Bryce Dallas Howard está preparando un remake. Correcto, vamos No a me lo tener... creo. No me vamos había a tener enterado de eso. remake, Sí, sí. vamos a tener remake. La va a dirigir ella. Sí, sí. Bueno, pues nada, hasta aquí este programa de Cinecuano, que hemos hablado de cine de los 80, nos hemos destapado, hemos abierto nuestro corazón. Deciros que podéis seguirnos en redes, en Twitter con @cinecuanon_UMH o en Instagram cinecua_non. Ha estado con nosotros Sami Nache, un aplauso por favor, muchísimas gracias por venir. Muchas Hemos gracias. tenido Sayonara. Hemos tenido a Dacil Hernández, que ha venido a pesar de estar lesionado. Eso es que le encanta el cine de los 80. Muchísimas gracias. Gracias. Manuel, que ya es la tercera vez que viene. Muchísimas gracias por saber tanto. Gracias a vosotros. Y Joaquín Juan Penalba, muchísimas gracias de verdad. Es uno de los mejores profesores que tuve en la carrera y por eso le tengo tanto cariño. Hasta luego, cocodrilo. Mi nombre es Javier Jerez. Sean felices, pero sobre todo, hagan felices. Y que suene La Historia Interminable.